Bueno, para empezar, vamos a hablar acerca del nacimiento del derecho laboral, sus antecedentes. Bueno, vamos a continuar con desde los antecedentes históricos del derecho laboral, sus generalidades y obviamente los principios rectores del mismo. Para el origen y el nacimiento del derecho laboral, pues podemos hablar desde la época antigua o la edad antigua en las civilizaciones antiguas donde predominaba la esclavitud y donde el trabajo no era considerado un derecho ni una actividad libre. El esclavo era visto como un objeto y no como un sujeto de derechos. Sin embargo, pues el derecho laboral nace como respuesta jurídica de estas desigualdades sociales económicas y surge entre los trabajadores y empleadores durante el proceso de industrialización, esto es, con la revolución industrial, con la mecanización y el surgimiento del capitalismo industrial, donde existían jornadas excesivas, el trabajo infantil, la ausencia de seguridad e higiene y los salarios precarios. Esto da el inicio precisamente a que se adopte una postura liberal de no intervención. Sin embargo, las condiciones de explotación eran tal que generaron movimientos obreros para exigir la regulación y protección de los derechos de los trabajadores. Este periodo marca sin duda el nacimiento del derecho laboral moderno como mecanismo de equilibrio entre el capital y el trabajo. Obviamente en nuestro país también existen antecedentes importantes, hablando desde que a finales del siglo, perdón, desde la colonia, por ejemplo, donde existe la ley de Indias, donde hablaba de la vida social, de la vida política, de la vida económica, y también habla ya de específicamente de leyes sobre el salario mínimo, donde se limitaba la jornada laboral y también existían protecciones laborales. Obviamente, con la guerra de independencia, esto pues constituye un parteaguas para que, como bien lo decía don Miguel Hidalgo, la libertad del yugo español y caracterizar sobre todo las mejoras en las condiciones de vida de la gente. En la época de la Reforma y la Revolución se constituye, como sabemos, el Congreso y hay la Declaración de los Derechos, donde tiene sentido ya el derecho individualista y liberal. Además, surgen los artículos 4, 5 y 9 en relación a las libertades de profesión, industria y trabajo. Surge el primer Código Civil en 1870. Para la Constitución de 1857 ya se abre muy eh, fielmente el resultado del artículo 5, que de forma muy débil solo garantizaba la libertad del trabajo, sin especificar más. Con el gobierno de Juárez entra o surge el Código Penal de 1871 y se califican las huelgas como un delito. Para esto, pues ya había surgido dos movimientos importantes en cuanto a las huelgas, que fue la huelga de Cananea en 1906 y la huelga de Río Blanco en 1907. Estos movimientos formaron una evidencia fehaciente de las necesidades de regulación laboral. Después surge el Estatuto Provisional del Imperio y la Ley del Trabajo del Imperio. Con la Revolución se marca un hito importante en cuanto a lo que es el manifiesto del Partido Liberal y se analiza la situación del país y las condiciones precisamente por las que estaba viviendo la clase campesina y la clase obrera. Nuevo León se legisla
uno sobre los accidentes laborales, y es la primera legislación a nivel entidades que surge. Con la Constitución de 1917, pues obviamente México es pionero en el constitucionalismo social al incorporar el artículo 123, que reconoce los derechos fundamentales como la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, el derecho a huelga, el derecho de asociación, la protección de los derechos de mujeres y menores en materia laboral. Este artículo marca un precedente mundial en materia laboral. Surgen después con presidentes muy puntualmente, como con el expresidente Plutarco Elías Calles, donde se dictamina el reglamento de las juntas de conciliación y arbitraje en el Distrito Federal, y con Emilio Portes Gil se realiza la Ley Federal del Trabajo, o el proyecto que reforma precisamente la Constitución. Con Pascual Ortiz Rubio se expide la primera Ley Federal del Trabajo en 1931, y con Lázaro Cárdenas se forma muy importante, se funda la Confederación de Trabajadores de México, y obviamente durante su gestión de Lázaro Cárdenas se hace la nacionalización de ferrocarriles, además se decreta la expropiación industrial petrolera, se recuperan recurso natural importante que es el petróleo, y el 18 de diciembre se forma el Partido Nacional de Trabajadores y Soldados. Se promulga el Estatuto Jurídico de Trabajadores al Servicio del Estado, también como una necesidad importante para regular y asegurar la estabilidad de este sector o este gremio. Con el expresidente Miguel Alemán Valdés, su política fue más represiva y antiobrera. Con Gustavo Díaz Ordaz se da la incorporación a la lucha de clases de los profesionales o profesionistas, que se había ya iniciado en 1959. Con Luis Echeverría Álvarez se da el apoyo a la sociedad, donde se crea el Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que es el Infonavit, y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, que es el FONACOT. Con Miguel de la Madrid, en este periodo de mandato se concierne más hacia lo que se caracteriza como un aumento a las huelgas sindicales, con un total de 1,489 huelgas. Después vienen gobiernos neoliberales con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, donde, bueno, aquí como consecuencia traen la disminución de empleo, la aplicación de programas de retiro voluntario o pensiones, la supresión de prestaciones, el desconocimiento y encarcelamiento y asesinato de dirigentes sindicales, etc. Después, con el expresidente panista Vicente Fox, se encuadra hacia el marco de una política económica de resultados de política laboral que no son los prometidos, donde se perdieron más de 611,000 empleos entre formales e informales, y con el expresidente Calderón también se vuelve a retomar la relevancia de la iniciativa en lo que es la parte de obligar a los sindicatos a rendir cuentas, para que después con Enrique Peña Nieto, se viola la legalidad constitucional, donde el Ejecutivo reforma y adiciona diversas disposiciones al reglamento de la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, y se lleva a cabo la apertura satelital al capital extranjero, que se puso la calidad del proyecto a la privatización de los litorales nacionales. Además, surge la norma oficial mexicana 035 en cuanto a los factores psicoemocionales o psicosociales dentro de las empresas. Con el expresidente López Obrador existe una reforma laboral en México importante, sobre todo que incluye el tema de la productividad y la regulación del outsourcing. Además, se da también la norma oficial 037 del teletrabajo por la cuestión de la pandemia, que es importante en este aspecto.
Además, en estos artículos también se incluyen la reforma, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y entra toda la parte de la reforma de lo que es la nueva justicia laboral. Y actualmente pues hay avances importantes en cuanto a lo que es la presidencia actual, donde hay una reducción gradual de jornada laboral de 40 horas que está propuesta por el Ejecutivo Federal, diálogo con sindicatos y reconocimientos de avances laborales, aumento de salario mínimo y reconocimiento de retos y enfoques hacia lo que es el bienestar laboral. A modo también un poco de antecedentes dentro de esta generalidades, pues tenemos que hablar precisamente de lo que es el derecho laboral, partiendo desde el derecho, del término de derecho, que como bien sabemos, el derecho pues va a ser aquel que va a regular las relaciones sociales, que éstas determinan su carácter y contenido. Además, que es importante resaltar que, bueno, que este derecho es este conjunto de normas que van a permitir regular la conducta de los hombres dentro de la sociedad y resolver los conflictos en el seno de la propia sociedad. En cuanto al derecho laboral, pues es importante resaltar que es una rama del derecho que parte del derecho social, que va a regular las relaciones jurídicas que surgen con motivo de la prestación de un trabajo personal subordinado entre un trabajador y un patrón, así como la organización y funcionamiento de las relaciones colectivas de trabajo. Se caracteriza principalmente por estar orientado a equilibrar las desigualdades, por proteger al trabajador, además de estar integrado por normas de orden público e interés social y regular todas las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Algunos elementos de su definición, obviamente, es un conjunto de normas, los principios básicos del derecho laboral y las instituciones encargadas principalmente en esta encomienda determinada a todo lo que es la actividad laboral, en la correcta administración del capital humano, en la prevención de conflictos, en la construcción de ambientes de trabajo sanos y el cumplimiento de la normatividad importante dentro de lo que señala precisamente la ley. Obviamente partimos en su fundamentación legal desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el artículo 5 que dice: a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siempre y cuando sea lícito. Y parte también el artículo 123 constitucional, que es un artículo fundamental en los derechos laborales y que señala ya muy puntualmente, tanto en su apartado A como en su apartado B, todo lo referente a las condiciones laborales de trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores. La Ley Federal de Trabajo, que sirve para normar precisamente todo lo referente a prestaciones del trabajo personal, la subordinación jurídica, el pago de un salario y principalmente muy importante, los derechos y obligaciones de ambas partes con las que se deben cumplir. Y los principios generales laborales, por llamarles así, o principios laborales de encargados sobre todo de orientar y de proteger lo que son los derechos laborales de trabajadores y patrones, como el principio de equilibrio entre los factores de producción, como el principio de trabajo como derecho y deber social, principio de dignidad humana, principio de libertad en el empleo, principio de igualdad en el trabajo, el principio de estabilidad en el empleo, principio de irrenunciabilidad y el principio de aplicación de la norma más favorable para el trabajador. Es importante resaltar que estos principios implican la interpretación normativa que tiende a favorecer al trabajador, por lo que el cumplimiento preventivo es una estrategia empresarial súper importante para que estos sean válidos. Obviamente el campo de acción es grande en lo referente a lo que es el tema del derecho laboral, por
que tiene que ver mucho en cuanto a lo que es la gestión empresarial, como contratos individuales, salarios, prestaciones, seguridad, higiene, capacitación y productividad, la parte sindical o de asociación profesional o negociación colectiva y los procedimientos laborales en el ámbito empresarial que va mucho de la mano con la estructura de las empresas.